que hoy vamos a ver lo que queda de genética de poblaciones, y la actividad de acreditación de este bloque de genética de poblaciones va a ser el día martes, ¿sí? La parte de genética cuantitativa va a quedar para el 10% de acreditación que queda como presencial. ¿Se escucha mi voz? Sí, se escucha bien. Sí, Bueno, profesor. Mauricio, gracias. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Ahí Viviana está activa, no sé si quiere decir algo. No, era eso, que se escuchaba muy bien. Buenas tardes, bueno. chicos. Que tengan buena clase. Bueno, listo, entonces voy a salir de la pantalla y voy a poner la pizarra. Entonces vamos a hacer un breve repasito de lo que vimos hasta acá, y reforzar algunas dudas que pudieran haber quedado, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, en la parte de poblaciones, la profesora les había, de poblaciones no, de mutaciones, la profesora Viviana les había hablado de este síndrome de estrés porcino, ¿sí? ¿Se acuerdan que era un tipo de mutación génica por sustitución, que lo que producía era un nuevo alelo que para los criadores de cerdo era muy desventajoso, porque producía en las carnes una calidad muy mala, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Yo quiero que entiendan el por qué es importante estudiar la genética de poblaciones. Supongamos que ustedes están criando cerdos, y quieren, quieren la mejor calidad posible, ¿sí? Sería importante, si ustedes hicieran un estudio genético poblacional, ver cómo es la foto de la estructura genética de esa población de cerdos para este locus en particular, ¿sí? Cómo es la estructura genética, cómo es la foto, y ver a lo largo del tiempo si ese alelo que para ustedes va a ser inconveniente, cómo va cambiando o no de generación en generación, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy. Simplemente quería que trataran de visualizar por qué es importante que estudiemos la genética de poblaciones. Bueno, lo que vimos la clase pasada. Supongamos que tuviéramos una población en la que estamos estudiando un locus, con los alelos A1 y A2, ¿sí? Nosotros lo que vamos a estudiar es la estructura. Para estudiar la estructura, dijimos que teníamos que sacar las frecuencias genotípicas. Frecuencias génicas. Bien, las frecuencias génicas, ¿sí? Si teníamos dos alelos, tengo tres genotipos posibles. A1, 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 A2, que es el heterocigota, y A2, A2, que es el otro homocigota. A las frecuencias genotípicas observadas las llamábamos P, H y Q, ¿sí? Y las calculábamos a partir de los valores que obteníamos de cada genotipo. Supongamos que yo acá tengo un N, vamos a hacer una población chiquita de 100 individuos para que nos sea fácil calcular. Supongamos que yo acá tenía 50 individuos que eran homocigotas. Tengo 20 individuos que son heterocigotas y 30 que eran heterocigotas. ¿Cómo calculábamos P, H y Q? ¿Cuánto les da? El N es 100. 100, sí. Entonces P 0,50 P. 0,5 P. 0,5.
Tienen que hacer con calculadora, no me digan que me desmayo. No, 0,2. 0,2 y 0,3. Bien, 0,2, 0,3. Bien. Y ahora, las frecuencias génicas, ¿cómo las llamábamos? P chiquita y Q chiquita. P chiquita y Q chiquita, ¿sí? ¿Y cómo la calculábamos? P más 1/2 de H. P más 1/2 de H, entonces, ¿cuánto es? 0,6. 0,6, perfecto. Bien ahí, Nicolás, también. Y Q entonces es 0,4, ¿sí? Bueno, estas son las frecuencias observadas, las que yo tengo en este momento en esta población, ¿sí? Ahora, dijimos que lo que me interesaba saber a mí era la dinámica, es decir, qué pasaba con esa población, qué va a pasar con esa población a lo largo del tiempo, ¿sí? Como veíamos recién, si ustedes estaban interesados, son criadores de cerdo, y encuentran, supongamos que uno de estos alelos fuera los responsables de ese mal porcino que produce carnes de mala calidad, a ustedes les va a interesar ver qué pasa con ese alelo a lo largo del tiempo. Entonces, dijimos que esas frecuencias podían o cambiar o mantenerse estables, ¿sí? Y para saber yo si cambian o se mantienen estables, nosotros teníamos que referirnos o tomar en cuenta un sistema de referencia que era la población en equilibrio. ¿Se acuerdan? En la población en equilibrio, ¿cambiaban las frecuencias, sí o no? No. No. Entonces, nosotros vamos a tener que, para saber si esta población que está acá está en equilibrio o no, vamos a tener que compararla con las frecuencias, vamos a poner así, esperadas en el equilibrio. Entonces, vamos a tener que comparar las frecuencias genotípicas P, H y Q en el equilibrio con las frecuencias observadas que yo tengo acá, a través de una prueba chi cuadrado. Ahora, ¿de dónde, cuánto valen estas frecuencias genotípicas en el equilibrio? Bueno, nosotros tenemos que pensar de dónde surgen esos valores. Esos valores surgen si nosotros pensamos que en esta población todas las gametas que llevan los alelos A1 y A2 están presentes en la población, ¿sí? Si yo tengo los dos alelos, los tres genotipos posibles, voy a tener tanto en hembras como en machos gametas que van a aportar gametas A1 y A2, ¿sí? ¿Qué dijimos? Este era la frecuencia del alelo A1 y esta era la frecuencia del alelo A2. Entonces, así como hacíamos el cuadro de Punnett para resolver los ejercicios de Mendel, este cuadro de Punnett también nos va a servir para resolver cuáles son estas frecuencias esperadas en el equilibrio, ¿sí? Entonces, si la frecuencia de A1 era P y la frecuencia de A2 era Q chiquita, en la siguiente generación, que es lo que yo voy a tener acá, voy a tener los genotipos, esto que yo tengo acá, lo que estoy simbolizando es uno de las condiciones de equilibrio. ¿Se acuerdan cuáles eran las condiciones de equilibrio? No mutaciones, no deriva que no. génica. Bien, ¿qué más? Población panmítica. Población panmíctica, ¿eso qué quería decir? Que todos los individuos tenían igual probabilidad de usar unos que nosotros. Estaban al azar. Exacto, ahí también Ulises dice cruzamientos al azar, ¿sí? Bueno, entonces lo que yo estoy representando en este cuadro son justamente los cruzamientos al azar, ¿sí? Es decir, tengo
las distintas posibilidades de fecundación de una gameta con la otra. Entonces, de esa fecundación van a surgir, en este cuadro que tengo acá, los genotipos de la siguiente generación. Y entonces, ¿cuáles van a ser esas frecuencias? Cuando tenga una gameta A1 por A1, me va a dar que la frecuencia del homocigoto A1 va a ser P cuadrado. P por P es P cuadrado. La frecuencia del otro homocigoto, A2 va a ser Q cuadrado. Y la frecuencia de los heterocigotos es P por Q. Si yo sumo estos dos, me da el 2PQ de la frecuencia de heterocigotos esperadas en el equilibrio. Entonces, decíamos que este cruzamiento que está mostrando un apareamiento al azar de los individuos, me va a dar lugar o me va a hacer que las frecuencias genotípicas observadas sean estas que tengo acá. ¿Quedó claro? ¿De dónde surgen las frecuencias esperadas en el equilibrio? Sí, profe. Bien. Bueno, parece que sí. Bueno, entonces, ya tengo en claro cuáles son las frecuencias esperadas en el equilibrio. ¿Sí? Ahora las vamos a calcular. Ese es la forma de calcularla. P va a ser P cuadrado. Entonces, a ver, vamos a sacar esta raya. Entonces, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuál era P chiquita? ¿Cuánto valía? 0,6. ¿Sí? Entonces, 0,6 por 0,6, ¿cuánto es? 0,36. Bien, muy bien. 2PQ, ¿cuánto va a ser? Bien. Y el último, 0,16. Muy bien. Recuerden que la sumatoria siempre tiene que dar 1. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que tenemos acá son las frecuencias observadas. Las que tenemos acá son las frecuencias esperadas. Para saber si esta población que yo estoy analizando está en equilibrio o no, voy a tener que comparar, pero yo les dije que cuando nosotros comparamos con un test de chi cuadrado, no podemos utilizar las frecuencias, ¿sí? Sino tenemos que usar los valores absolutos, es decir, tengo que comparar 50, 20 y 30 con 36, 48 y 16. Lo tengo que llevar el número de individuos a esa frecuencia. ¿Quedó claro? Entonces, para el chi calculado, que era la sumatoria de los observados menos esperados, al cuadrado sobre esperados. Tengo que ir calculando genotipo por genotipo. Entonces, acá tengo observado 50 menos esperado para ese genotipo 36 elevado al cuadrado sobre 36. Lo mismo hago para el siguiente genotipo, 20 menos esperado 48 elevado al cuadrado sobre 48. Y sumo el último genotipo, 30 menos esperado 16 elevado al cuadrado sobre 16. ¿Sí? Esto
me da, yo ya lo calculé, así no perdemos el tiempo, me da 34,02. Este es el chi calculado. ¿Qué tenía que hacer ahora? Bien, bien, 34,02. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Vamos a plantearla nuestra hipótesis. ¿Cuál es nuestra hipótesis nula? Yo creo que los valores de las frecuencias genotípicas se ajustan a los valores esperados del equilibrio. Bueno, pero como no trabajamos con frecuencias, sino con valores absolutos, Claro, vamos a los poner valores que observados los y valores bien observados se ajustan a los a esperados. los esperados para una población en equilibrio. ¿Sí? Bueno, entonces ahora tenemos que comparar este chi calculado con un chi de tabla con ¿cuántos grados de libertad? ¿Cómo sacábamos los grados de libertad? ¿Se acuerdan? Era K menos 1 menos R menos 1. K era el número de clases fenotípicas y R era el número de alelos. Pero 1, exactamente. Entonces, con 1 grado de libertad, y vamos a poner un nivel de significación del 5%. ¿Sí? Ese chi, bien, Sofía. Ese chi, si vamos a la tabla, es 3,84, creo. ¿Mm? Entonces, pensemos en la, ¿cómo se llama? La curva de distribución de chi cuadrado. Este valor crítico, 3,84, está acá. ¿Qué pasa con el valor que yo calculé? ¿Está por encima o por debajo? Por encima. Está por encima. Entonces estoy en esta parte. ¿Se acuerdan que esta era la zona de no rechazo? Entonces, ¿rechazo la hipótesis nula o no la rechazo? Un rechazo. sí, La rechazo, rechazo. Sí, rechazo. Exactamente. Perfecto. Es decir, que esta población que yo tengo acá no está en equilibrio. Cae en la zona de rechazo, dice Nicolás. Perfecto. Quiere decir que alguna de las condiciones de equilibrio para esta población no se están cumpliendo. Y repasemos las condiciones para el equilibrio, como decía recién. ¿Quién es Patricia la que habla? ¿Patricia? ¿O quién es la que hablaba recién? Yo creo. Sí. ¿Sos Patricia? No, yo soy Ana. Ah, Ana, es que se me mezclan las voces. Bueno, Ana. Patricia Entonces, tiene la voz más dulce. bueno, las dos tienen voz dulce. Bueno, entonces, las condiciones de equilibrio de las que habíamos hablado recién era que no había mutación, no hay flujo génico, migración, no hay selección, la población es suficientemente grande, y los apareamientos son panmíticos, al azar. Entonces, en esta población que no esté en equilibrio, alguna de esas situaciones no se deben estar cumpliendo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿pudieron hacer los ejercicios hasta el 5? Profe, hay una pregunta justo relacionada con eso. Sí. Ya que no está en equilibrio, una pregunta Ujú. dice, ¿en cuántas generaciones lo alcanzaría el equilibrio? Perfecto, vamos a ver. Esa población no está en equilibrio. Si se dan las condiciones de equilibrio, ¿en cuántas generaciones se va a alcanzar? Me pregunta. Entonces vamos a ver. ¿Qué gametas aporta esta población? ¿Qué gametos aporta? Pues yo quiero saber en cuántas generaciones se va a alcanzar en equilibrio. Todos estos individuos, ¿qué gametos aportan? ¿O qué A gametos 1 producen? y a A 2. 1 y a 2. Bien, gametos A1 y gametos A2. ¿Sí?
a 1 y gametos a 2. ¿En qué frecuencia cada gameto? ¿Qué dijimos acá? P y Q chiquita. Entonces, ¿en cuántas generaciones, si hay apareamientos al azar, se va a alcanzar en equilibrio? ¿En esta generación que sigue ya va a haber equilibrio? No. ¿Ves? Sí. Sí, porque tenemos P B cuadrado, Q cuadrado. cuadrado y 2PQ. Es decir, Sí. la pregunta del problema es, si la población no está en equilibrio, ¿en cuántas generaciones se alcanzaría el equilibrio? Bueno, si se dan las condiciones de equilibrio, es decir, que los individuos no se eligen para parearse, que no migran, que no hay selección, que no hay mutación, en la siguiente generación de apareamientos al azar se alcanza el equilibrio. ¿Quedó claro? No sé quién preguntó, ¿Mauricio era? Sí, profe, yo Sosa. Bueno, bueno, ¿quedó claro? Enrique, profe, preguntó. Bueno. Profe, una consulta. ¿Siempre se alcanza Sí. en la generación siguiente o hay casos en los que puede demorar más generaciones? Hay casos, pero este año en esta matriz de contingencia no lo vamos a ver. Cuando los genes están ligados al sexo, no es diferente. Pero nosotros ahora en este curso, en COVID-19, 20, no lo vamos a ver, solo vamos a ver genes autosómicos. Y en los genes autosómicos, si todas las condiciones se dan, se alcanza el equilibrio en la generación inmediata siguiente. Pero eso se da a nivel así teórico, ¿no, profe? A ver, ¿qué quiere decir a nivel teórico? Que digamos, en la naturaleza las poblaciones no podrían estar en equilibrio, ¿no? ¿O sí? Depende, a ver, ¿qué se te ocurre a vos? ¿Qué es lo que tenés en la cabeza si lo compartimos? A ver si vemos una de las condiciones que del principio, Sí. por ejemplo, la mutación. La mutación creo que es una propiedad del ADN, entonces ya sería, Sí. esa es una condición Bueno. que ya no cumpliría. Bueno, pero vos pensá en la cantidad de ADN que hay en un individuo, ¿sí? Y la mutación, una de las características de la mutación es que es al azar, puede ocurrir en cualquier lugar del genoma, ¿sí? Quizás no, justo no estamos analizando la población entera, estamos analizando un solo locus en una población. Entonces, por ahí, justo en ese locus, no ha ocurrido mutación. Lo mismo que los apareamientos sean aleatorios. Bueno, por ejemplo, en el caso de humanos es un poco menos, menos probable porque muchas veces los apareamientos no son aleatorios, las parejas se eligen por distintos motivos, ¿sí? Pero sí, en la población, en las poblaciones naturales, hay loci que pueden estar en equilibrio perfectamente. Viviana, ¿querés decir algo? Te vi que escribiste en el chat. No, eso de marcarle que le quede bien, que sí lo dijiste, es que no pierdan de vista que estamos analizando un solo gen o un solo locus. Entonces, va a depender de justamente el muestreo que se realice y uno siempre lo pone a prueba bajo lo que comenzaste la clase marcando, que era un sistema de referencia. Nosotros siempre contrastamos la realidad frente a un modelo. Y después, esto de que alguien también planteaba de que no estaban ustedes en condiciones de proponer hipótesis, por supuesto que están en condiciones de proponer hipótesis. Las hipótesis son explicaciones posibles a la situación que estamos observando. Entonces ustedes, en función a lo que observan y con lo que lo contrastan, pueden proponer o hacer propuestas de qué es lo que está ocurriendo en la población. Bueno, pero eso, que no pierdan de vista que es
un gen con el modelo que estamos trabajando. Bueno, gracias, Vivi. Sí, eso es importante, ¿sí? Cuando ahí preguntan en el ejercicio 4, ya lo vemos. Entonces, cuando en un ejercicio les pregunta si la población, si el locus está en equilibrio en esa población, recuerden que es ese locus en particular. Puede ser que esté en equilibrio para un locus y no para el resto de los loci. Bueno, a ver, Sofía creo que preguntaba el ejercicio 4. Yo no tengo la guía aquí en la tablet, así que, a ver, voy a... Si... A ver, esperen que borro. Si me lo pueden leer o tienen una duda específica, si no lo leen y lo vemos. A lo mejor Sofía no tiene... ¿Es este que dice, es de biología? No lo sé. Dice, hasta ahora nos hemos referido a una generación particular de una población. ¿Cuáles son las frecuencias genotípicas y génicas en las sucesivas generaciones? ¿Ese será? Sí, dice. Ese es así. Bueno. Bueno, entonces... Ah, no, dice Sofía. Bueno, a ver, Sofía, el del tomate, dice. ¿Vos, Sofía, no tenés este micrófono? Profe, es el que dice, Sí. en los tomates el gen A gobierna el tallo púrpura y su alelo recesivo A chiquita produce tallo verde. C grande gobierna el carácter hojas cortadas y C chica produce hojas de patata. ¿Y P chiquita qué produce? ¿Hoja qué? ¿La P chiquita? Hojas de patata. Hojas de papa. Bueno. Sí. Profe, C chiquita y C grande. Sí. Ah. Bueno. Bien. C. Sí. Si los ¿Qué más fenotipos dice? observados en una muestra de una población de tomates fueron 204 púrpura cortadas, 194 púrpura hoja de papa. Esperad, hoja de papa, ¿cuántos son? 190. Bien. 194 púrpura, hojas de papa, 102 verdes cortadas y 100 verdes hojas de papa. Bien. Determine la frecuencia del alelo para hojas cortadas y el alelo para tallo verde. Entonces, les pide que determine la frecuencia del alelo C grande y la frecuencia del alelo A chiquita. ¿Está bien? ¿Alguno lo hizo y quiere explicar algo? ¿O aportar algo para que lo hagamos entre todos? ¿Cuántos loci estoy analizando? 2. 2, ¿sí? Uno que codifica para el color del tallo. No sé, ya Y lo el hice, otro, profe, pero bueno, a ver, ¿cómo lo hiciste? lo analicé por separado, digamos, los distintos loci, digamos. No sé si estará bien así. Perfecto, está perfecto, ¿sí? Entonces, como decíamos recién, un locus puede tener una situación de equilibrio en esa población de tomate y otro, no necesariamente, otro loci está en esa misma situación. Entonces, si son caracteres independientes, bueno, los podemos analizar por separado. Entonces vamos a analizar primero el color. Entonces, a ver, ¿cómo analizaste? Del color, digamos, sumé la cantidad que había de púrpura y la cantidad de verde, digamos. Bien, ¿cuántos púrpuras son? 398 púrpura y 202 verde, un total, digamos, de la población. Todos dos verdes. Ah, pero acá les va, a ver,
¿Qué relación de dominancia hay entre los dos alelos, A grande y A chica? Completa debería ser. Completa, bien. Es decir, que yo dentro de estos púrpuras puedo tener heterocigotas y homocigotas dominantes. Y los verdes son recesivos, ¿sí? Entonces, vamos a dejar esta pizarra aquí en suspenso, vamos a analizar el tema que tenemos que ver hoy, es decir, justamente es cómo trabajamos en genética de poblaciones cuando hay dominancia completa, ¿sí? Y volvemos otra vez a este ejercicio. ¿Está claro? Entonces, saco la pizarra. Bueno, yo creo que después me van a tener que, a ver si puedo sacarle foto a esto. Bueno, después volvemos a ver los datos. Porque no puedo poner las dos cosas juntas. O no lo sé hacer, no sé. Bueno, entonces. Acá vamos a analizar, en la clase de hoy teníamos pensado, con las profesoras, analizar cómo trabajamos cuando no hay codominancia, es decir, ¿se acuerdan cuando había codominancia? Yo podía reconocer a los 3 genotipos, porque los 3 genotipos tienen fenotipo diferente. Entonces yo podía reconocer el homocigota, el heterocigota y el otro homocigota, y calculaba P, H y Q sin problema. ¿Sí? Cuando hay dominancia completa, ¿puedo distinguir fenotípicamente estos dos? No. No, son iguales. ¿Sí? Supongamos recién en el tomate, estos dos, ¿qué color tendrían? Púrpura creo que era. Púrpura creo que era, ¿no? Púrpura. Y este tendría color verde. Entonces, ¿puedo calcular P y H? No. No. ¿Cuál sería la única frecuencia que puedo calcular con los datos? Q. Q es la única frecuencia que puedo calcular, ¿sí? Porque los reconozco a esos genotipos porque tienen un fenotipo diferente. Esta es la única frecuencia que puedo calcular. Y entonces, lo que vamos a hacer es, fíjense que acá les dice, a ver, voy a poner que cuando cuando en un locus autosómico el efecto de un alelo es completamente dominante sobre otro, no se pueden distinguir los heterocigotas de los homocigotas dominantes, que es lo que acabamos de explicar acá. Tienen el mismo fenotipo. ¿Sí? Entonces, para calcular las frecuencias alélicas, vamos a tener que hacer una cosa en especial. Y va a ser, que lo vamos a poner con amarillo, vamos a tener que trabajar, con rojo, bajo el supuesto de equilibrio. No me queda otra alternativa. ¿Sí? Y si trabajamos bajo el supuesto de equilibrio, ¿a qué era igual Q? En el equilibrio. Q al cuadrado. Bien, a Q chiquita al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el dato de Q, porque este Q dijimos que lo podíamos sacar de los datos observados, porque es el único genotipo que yo puedo reconocer. Entonces, en estas condiciones de dominancia completa vamos a trabajar bajo el supuesto de equilibrio. Y por eso, este Q grande, la frecuencia genotípica, va a ser igual a Q chiquita al cuadrado. Si yo despejo este cuadrado de acá, ¿cómo lo despejo?
Como raíz, parece como raíz de Como Q. raíz, exacto. Entonces, Q chiquita, que va a ser la frecuencia del alelo A2, va a ser la raíz de Q mayúscula. ¿Sí? Y entonces, pensemos aquí. Vamos a sacar esto. Teniendo Q chiquita, yo ya calculé Q chiquita. ¿Qué puedo calcular a partir de este valor? P chiquita. P chiquita, es decir, el alelo, la frecuencia del alelo A1. ¿Cómo la voy a calcular? 1 menos Q chiquita. Perfecto, como 1 menos Q chiquita, porque la suma de P más Q chiquita son frecuencias relativas, me tiene que dar 1, ¿sí? Entonces, volvamos acá. Si yo dije que Q grande era igual a Q al cuadrado, porque en dominancia, cuando trabajo con genes con dominancia completa, tengo que trabajar bajo el supuesto de equilibrio, ¿puedo ahora estimar cuántos espero de cada uno de estos dos genotipos, del homocigota y del heterocigota? Sí. ¿Cuánto esperaré? ¿Cuál será la frecuencia que yo espero de homocigotas dominantes? De P. De forma ¿Cuántos chiquita voy al cuadrado. Es P chiquita al cuadrado. ¿Y H? 2PQ. 2P 2PQ. chiquita. Exacto. ¿Quedó claro? Entonces volvamos otra vez al ejercicio que planteaba Sofía. Profe, yo no entendí ¿Sí? por qué al final queda casi lo mismo que el equilibrio. A ver, espera. ¿Por qué queda lo mismo? Porque cuando trabajamos con dominancia completa, no queda otra alternativa que considerar que ese locus está en equilibrio en la población. Como no puedo reconocer heterocigotas de homocigotas porque tienen el mismo fenotipo, el único genotipo reconocible es el... ¿Hay alguien que está con el micrófono? Bueno, el único genotipo que yo puedo contar en la población de tomates e identificarlo con su genotipo van a ser los verdes. Yo sé que son los homocigotas recesivos y los puedo contar, ¿sí? Entonces, suponiendo que hay equilibrio, porque es la única forma de trabajar con dominancia completa, la frecuencia de esos tomates verdes en la población va a ser igual a Q cuadrado. ¿Sí? De ahí, despejando este cuadrado que decíamos acá, obtenemos la frecuencia del alelo para verde en la población. Y con eso puedo estimar cuántos tengo yo en este estado supuesto de equilibrio de alelos para púrpura. ¿Sí? Y a partir de ahí puedo estimar cuántos espero yo en estas condiciones de equilibrio que yo con la que tengo que trabajar porque no me queda alternativa, espero que sean púrpuras homocigotas y púrpuras heterocigotas. Vamos a trabajar con un problema, así lo terminamos de entender. ¿Les parece? Sí. Bueno, entonces hagamos el problema que veíamos recién, que lamentablemente me van a tener que decir de nuevo. ¿Qué letras usaban para púrpura? A. Púrpura. Y A chiquita, verde. Y C grande era hoja de cortada. Bien. Y C chiquita, hoja de papa. Y entonces, díganme los valores de nuevo. A ver quién me los dicta los valores. 204. Sí. Púrpura cortada. Cortada. 194
púrpura de papa y papa. Mi hoja de papa. 102 verdes y cortada. Cortada. Y 100 verde y papa. Verde y papa. ¿Sí? Y Bien. pedía la frecuencia de C y de A chiquita. Frecuencia de C grande. Sí, C grande. Y la frecuencia de A chiquita. ¿Sí? Entonces, recién me decía de los alelos. Sí, 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 frecuencia alélica, por eso. De cortada y de papa. Exactamente, por eso puse C, así entre comillitas, el alelo, ¿sí? Bien, entonces recién, ¿quién me decía que tomaba los caracteres por separado? Yo, Rosa. Ah, vos, bien. Entonces, vos tomabas primero púrpura y habías sumado que los púrpuras 398. eran ¿cuántos? Púrpuras eran 398. Bien, ¿y los verdes? 202, con un N de 600. Con un N de 600. Bien. Entonces, ¿qué acabamos de decir? Que en estos púrpuras tenemos individuos, no sé por qué puse N. A ver, espere. Quería poner una A. No podemos reconocer el heterocigoto, ¿sí? Porque hay dominancia completa. En cambio, a los verdes los identificamos a todos que son homocigotos recesivos. Entonces, este es un caso en donde hay dominancia completa y por eso tenemos que trabajar bajo el supuesto de equilibrio. No queda alternativa. ¿Sí? Entonces, cuando me pide la frecuencia de A en nomenclatura, ¿qué me está pidiendo? Q chiquita. HP, Q chiquita. Me está pidiendo Q chiquita, la frecuencia del alelo A en esa población. ¿Sí? ¿Qué puedo sacar yo a partir de estos datos que tengo yo acá? ¿Cuál es ¿Cuál cuadrado, digamos? Q al cuadrado, que sería ¿qué? 200 dividido 600, digamos, el N. O sea, ¿qué representa Q cuadrado? 202. Q grande. Q grande. ¿Y Q grande qué es? Igual a Q cuadrado chiquito. Sí, pero esa es la nomenclatura. Frecuencia genotípica. Eso, Q grande es la frecuencia del genotipo A chica, ¿sí? ¿Cómo trabajo bajo este supuesto de equilibrio, porque hay dominancia completa? Dijimos que ese Q es igual a Q al cuadrado. Perfecto. Entonces, de ahí, ¿puedo sacar la frecuencia del alelo A chiquita? Sí. Bueno, entonces, pero primero vamos a tener que sacar Q, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo sacamos Q? La raíz cuadrada de Q, y eso sería la raíz cuadrada de... No, 202 dividido 600. Q es 202 dividido 600. Quiere Claro, decir pero, que está bien. pero Es pasa decir como que raíz. ahora ya, 0,33. todavía no lo... Bien, todavía estamos en Q. 0,33. 0,336. 0,336. Ese es Q, es decir, la frecuencia del genotipo A chiquita, A chiquita. Entonces, como me piden Q chiquita, esto es lo que me pide el problema, y yo sé que bajo el equilibrio Q grande es igual a Q chiquita al cuadrado, entonces hago lo que
me están explicando recién Ana. Tengo que sacar la raíz de Q, me va a dar Q chiquita. ¿Y cuánto es la raíz de 0,36? Ahí está. Matías dice 0,50. 57,9. Bueno, lo redondeamos 0,58. ¿Eso qué quiere decir? Que el 58% de los alelos para color de tallo en la población es recesivo. El resto ¿se acuerdan que hacíamos el gráfico de tortas? El 58% es A chiquito. El resto va a ser A grande. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Bueno, ahora veamos cómo sacaríamos el otro, el cortado. A ver. Bien, Marcia también entendió. Ahora van a trabajar ustedes, pero ahora vamos a ver el segundo inciso, o el primero, que me preguntaba cuál es la frecuencia del alelo C grande. Recuerden que seguimos trabajando bajo el supuesto de equilibrio, porque ese locus también tiene dominancia completa. A ver, ¿qué es lo que van a hacer? Trabajamos Para con el sacar, otro alelo. con el otro locus. El otro ¿Sí? loco, pero Exacto, es decir, cortada, el tipo de hoja, si es cortada o es tipo papa. Y entonces, tenemos que sumar, digamos, cuántas hay de cortada y cuántas de papa. bien, cortadas, ¿cuántas tenemos? 306. Tenemos 306. ¿Y papa? 294. 294. El N sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? El N era 600. 600. Bien. Entonces, ¿cuál es el genotipo que yo puedo reconocer al contar? Un recesivo sería hoja de papa. Puedo reconocer porque como hay dominancia completa, puedo estar contando homocigotas o heterocigotas, no lo sé. ¿Mm? Entonces, el único dato que yo voy a poder sacar, ¿cuál va a ser? Q chiquito. A partir de Q grande, sí. Q primero, Q grande. Q grande. Primero Q grande. ¿Sí? Y a partir de Q grande, como hay dominancia completa, Q grande va a ser igual a... 0,49. Bueno, lo sacaron, 0,49. Y como trabajo bajo el supuesto de equilibrio, porque hay dominancia completa, Q grande, ¿a qué va a ser igual? La Q chiquita al cuadrado. En A equilibrio. Q chiquita al cuadrado. Bien, pero lo que me pregunta el problema es la frecuencia C. ¿Qué me está preguntando entonces acá el problema? Es chiquita. Eso, me está preguntando P chiquita. Esto es lo que yo pude calcular. ¿Puedo sacar P chiquita? Sí, tengo que sacar. A ver. Sacando ¿Cómo lo Q. haría? Primero tenemos que terminar de sacar Q chiquita. Bien. ¿Cómo saco Q chiquita? Como la raíz de Q grande. Bien. ¿Y cuánto les da? Esto es 0,70. 0,70. 0,70. ¿Y ahora cómo saco esto? Para sacar P chiquita es 1 menos Q chiquita. Bien, Y acuérdense eso, que P más Q es 1. ¿Sí? Entonces P chiquita va a ser igual a 1 menos Q chiquita. ¿Cuánto les da? 0,30. 0,30. 0,3. Es decir, que el 30% de los alelos de este locus en esta población es el alelo dominante. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda más de la guía o seguimos con otro problema para ejercitar?
A ver, ¿alguien se anima a leerlo? Dice, es frecuente que la existencia de genes con alelos de efectos indeseables en poblaciones, es decir, rodeos, destinados a la producción de carne. Para su manejo es importante porque, aunque la frecuencia de estos individuos en la población sea pequeña, muchos individuos heterocigotos pueden ser portadores, por lo que es difícil eliminarlos de la población. Podríamos plantear que en una cabaña destinada a la cría de ganado, en la población existe únicamente un 4% de individuos afectados por acondroplasia bovina, que causa enanismo en las vacas. La causa es genética debido a la acción de un alelo recesivo. Aunque haya una baja frecuencia de genotipos A chiquita en una población, es posible que el alelo A chiquita esté presente en los heterocigotos, y esta información es muy importante para tomar decisiones de manejo. Bien, Estime a la ver, frecuencia. esperemos hasta acá, vamos a ir por partes. Entonces, esto, ¿se acuerdan recién cuando yo les hablaba recién de, ¿se acuerdan el gen que la profesora les había señalado en mutaciones génicas que producía carne de poca calidad? Y les decía por qué es importante estudiar la genética de poblaciones, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta de lo importante que es. En este caso, fíjense que están hablando de la ganadería y lo importante que es ganado para producción de carne. Y hay un gen, que les dice acá, que produce acondroplasia bovina, que eso es enanismo. Y el genotipo del ganado enano es achica. Esto es enano. Estos individuos son normales. Entonces, fíjense que les dice acá que en ese rodeo, ¿cuál es en esa población, en ese rodeo, cuál es la proporción de individuos afectados? 4%. Un 4%. Bien. O sea, tengo un 4% de estos individuos. Y por lo tanto, del resto, ¿cuánto tengo? 96, exacto. Entonces, fíjense, si ustedes lo vieran así, dirían, bueno, pero es muy poquita la proporción de alelos, de genotipos enanos en el rodeo. Pero ustedes piensen lo que les dice acá, que en los normales en algunos de ellos, son portadores de ese alelo. Y eso puede ser un problema porque estos individuos que son heterocigotas van a dejar descendencia y algunas de las gametas que ellos van a dejar en la descendencia son A chiquitas. Y si se unen dos gametas con alelo A chiquita, voy a tener un ganado enano que me va a resultar un problema desde el punto de vista productivo. Entonces, por eso es importante, les dice acá, que tengan presente que es posible que el alelo esté presente en los heterocigotos y esta información es importante para decisiones de manejo. Entonces, nos pide que estimemos la frecuencia de individuos portadores. ¿Cuáles son los portadores? ¿Qué genotipo es? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Serían Heterocigotos serían portadores. heterocigotas. Eso, son los heterocigotas, ¿sí? Es decir, que me está pidiendo que estime la frecuencia de los heterocigotos. ¿Qué letra usábamos para la frecuencia de los heterocigotas? H. Bien, H. Acabamos de decir que, ¿qué tipo de relación de dominancia hay entre estos dos alelos? Completa, dominancia completa. Completa. Es decir, que yo no puedo reconocer si acá tengo A grande o A grande A chica. ¿Sí?
Y como estos son los problemáticos, porque son portadores, al productor le interesa saber en su rodeo cuántos tiene de estos individuos. ¿Mm? Bien, el único dato que nos da el problema es que de estos tengo un 4%. ¿Qué dato sería ese 4%? Que el 100% de la población, un 4% tiene el A chiquita, el recesivo. Bueno, a ver, me están diciendo. Podemos Eso sacar que tiene- el número de individuos es ese 4% y ese valor, con ese valor. Bien, a ver, esto en realidad no es un número de individuos, sino un porcentaje. Claro. Pero es cierto que... ¿Qué porcentaje representa del número? ¿Qué número de individuos representa ese porcentaje? Exacto, cada 100 individuos, 4 son enanos. ¿Sí? ¿Eso qué sería? Ese dato que me está dando. Esto es lo mismo que... Bien. A ver, dice, la frecuencia génica ya nos está dando. Antes de sacar la frecuencia génica, ¿qué vamos a sacar? Este dato que me está dando acá, ¿qué sería? Q grande. La genotípica, Q grande. Q grande, sí. Es Q grande. ¿Sí? Es decir, En equilibrio sería todo esto. tenemos que trabajar bajo el supuesto de equilibrio. ¿Y por qué trabajamos bajo el supuesto de equilibrio? Porque hay dominancia completa, no nos queda otra alternativa. Entonces, que es el único genotipo que reconocemos, que nos dice que está en un 4%, ese dato corresponde a Q grande, que dijimos que era la frecuencia del genotipo a A. ¿A cuánto es igual? 0,04. 0,4. Perfecto. Bueno, ahora, no perdamos de vista que lo que nos está pidiendo es... ¿Qué nos está pidiendo el problema? Estime... Que H. H, la frecuencia de individuos portadores. Esto es lo que me está pidiendo. Estimar H. ¿Sí? Entonces lo que me pide es H. Ahora, si estamos trabajando bajo el supuesto de equilibrio, H ¿a cuánto es igual? 2 por P chiquita por Q chiquita. Es así. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Perfecto, perfecto. ¿Mm? Entonces, ¿tengo el valor de Q chiquita? Sí, puedo sacarlo. Podemos sacar. Lo podemos sacar. ¿Y cómo lo sacamos? Como la Raíz raíz. de Q grande. Bien, como la raíz de Q grande. Porque este Q era Q cuadrado porque estamos trabajando, dado que hay dominancia completa, bajo el supuesto de equilibrio. Bien, ¿a cuánto les da la raíz de 0,0? Ahí está, 0,2. Bueno, ¿y P cuánto les va a dar? 1 menos Q chiquita. ¿Y cuánto es eso? 0,8. Bien, 0,8 sería. 8. Sí. 8. Bien, por 0,2, ¿y cuánto les da? Bien. Profe, yo me confundí. Cuando dice A ver. Sí. Cuando dice 4%, está haciendo referencia a individuos afectados, o sea, los que tienen A chiquita, chiquita. ¿Eso no corresponde a 4 individuos? ¿Y No. Q chiquita no sería 0,04? No, porque no te está dando un valor absoluto, no te está diciendo, te está dando como porcentaje. Si vos lees ese porcentaje, ¿cómo lo lees? Cuando te dicen 4%, ¿qué quiere decir? Que 4 sobre 4 100. de cada 100. Ese es el dato. Un 4% es una forma diferente de darte la proporción de individuos que tenés en esa población. Vos acá no tenés el N, lo tenés expresado como porcentaje. Claro. ¿Sí? Es decir, que
4 sobre 100, que es 0,04, es la frecuencia Q grande, es decir, la frecuencia de genotipos a chica en la población. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bueno, y a partir de ahí ya sacás todo. Ahora, ¿cuánto les dio este? H. 0,32. 0,32. Bueno, a ver, vamos a escribirlo acá. Entonces, H les dio 0,32. Q era 0,04. Y P, es decir, la frecuencia de individuos homocigotas para A, ¿cuánto sería? ¿Cómo lo van a sacar? P al cuadrado. P chiquita al cuadrado. Puede ser como P chiquita al cuadrado, o si no, también ¿cómo podrían sacarlo? Sumando 1 todo y menos quitando Q menos H. Bien, exactamente, Carlos. También, no sé quién habló, una de las chicas, no sé si era Sofía. Bien, entonces, ¿cuánto les va a dar P grande? 3 por 500 dice. 0,64. 0,74. 64. 64. 0,64. Bueno, entonces acá tengo estas serían las frecuencias genotípicas esperadas en el equilibrio. Y recordemos que al haber dominancia completa, sí o sí debo trabajar bajo supuesto de equilibrio, no me queda alternativa. Entonces veamos el inciso B, lo que me pide. El inciso B. Me dice, suponiendo que este rebaño está constituido por 6.789 cabezas de ganado, es decir, acá ya me da un N. Y lo que me pregunta es que estime la cantidad de individuos homocigotas dominantes. ¿Cómo lo van a hacer? Hay que calcular ¿Esto qué es? Como H en relativa es 0,32, el porcentual debería ser un 32%. Esto, bueno, esto serían 32%, esto sería 4% y esto serían 64%. Pero acá, ¿qué me está pidiendo? Que estime la cantidad de individuos homocigotas dominantes. Perdón, es con P. P es la frecuencia. Sí, 64. Acá me está diciendo que estime el número. Dentro de los 6.789, ¿cuántos cabezas espero yo que sean homocigotas? Esta es la probabilidad. Eso, bien, Matías. N por P. ¿Sí? Y ahora, esta probabilidad, este es el N. N por P es la esperanza, el N. ¿Sí? Ahora, la probabilidad en este caso es P mayúscula. ¿Sí? Es la probabilidad del heterocigota A grande a grande. Entonces, ¿cuánto va a ser? 6.789 por 0,64. ¿Cuántas cabezas espero yo que sean homocigotas para A? 4.344,96. Bueno, espero 4.344 cabezas de ganado homocigotas para este locus. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Bien, Matías, ahí. Y Alejandro también. Bien. ¿Vemos un ejercicio más?
Recuerden que mañana hay horario de consulta, está ya publicado en el Moodle el código del aula virtual, ¿no? Lo que podemos hacer es, yo les doy 2 enunciados, los copian, si quieren se los dicto, e intentan ustedes solitos resolverlos para mañana, además de los problemas de la guía que tienen para que tengan para preguntar. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a borrar esto, y ya les paso la diapo. Entonces simplemente lo leemos y lo van a hacer ustedes en la casa. En el maíz, el color del endosperma está determinado por un loci mendeliano con dominancia completa. En una población en equilibrio, constituida por 1000 plantas, de las cuales tenemos 910 tienen semilla amarilla, ¿sí? Y 90 tienen semillas blancas. Entonces les pregunta cuáles son las frecuencias alélicas y genotípicas, y les pregunta cuántos individuos de semillas amarillas heterocigotas para este locus se esperan en esta población. ¿Sí? Y van a sacar también este otro que les busqué. Bueno, acá yo busqué porque no sabía dónde quedaba. Acá les dice que la polidactilia, que es una condición que resulta de la expresión de un gen autosómico dominante. Polidactilia es que, fíjense, esta es una radiografía de una persona con polidactilia. ¿Cuántos dedos tiene? 6. Tiene 6, ¿sí? Bueno, la polidactilia resulta de la expresión de un gen autosómico dominante. Y les dice que en una población del sur de Tul se encontró una frecuencia de individuos polidactílicos, que la frecuencia de individuos polidactílicos era de 1800 sobre un total de 5000 personas. Miren, yo me puse a fijar en el Moodle, porque en el Google Maps, pues no sabía dónde era la isla Tul, y es acá, es una de las islas Georgias del sur. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense que esta es otra forma de expresar, ¿qué está expresando ahí? 1800 cada 5000. 1800. Chiquita, me está apreciando una frecuencia. Grande. Ustedes ya verán cuando resuelvan solitos en la casa a qué se refiere. Bueno, entonces les pide que indiquen cuál es la frecuencia del alelo que produce la polidactilia y cuántos individuos heterocigotas existen en esta población. Si no hay preguntas, yo creo que sería importante que entonces en este rato que queda y hasta mañana, trabajen con los problemas que quedan de la guía, con estos 2 problemas que les hemos dado ahora, y seguramente la profesora Romina buscará algún problemita más para el horario de consulta del viernes y del lunes. ¿Les parece? Vivi, Romy. Bueno, buenas tardes a todos. Me parece importante que traten de resolverlo solos y que no esperen a que mañana lo resolvamos todos juntos, no. Que hagan ese ejercicio, ese último esfuerzo para que de verdad puedan aprender y entender y que les vaya bien en el cuestionario, que es lo que nos interesa a todos. No se queden con el que hay si después lo resolvemos, porque después ustedes solos se tienen que enfrentar al cuestionario. Y no es lo mismo cuando uno ya practicó, ya sabe identificar, leer los enunciados, entonces ese consejito. Mañana y el lunes vamos a tener las consultas, pero para que sean productivas, intenten trabajar resolviendo ustedes primero los ejercicios. No sé, chicas, si quieren agregar algo más. No, yo solamente aconsejarles que lean con atención las consignas, lo que venimos diciendo siempre, que no está de más, pero como consejo, por lo que veo en las lecturas que realizo, es un problema de varios, sobre todo los que están en el limbo, ahí al borde. Los que van bien ya saben, pero los que más les cuesta,
por ahí no es que no maneja